Pero también vemos que el Padre decía: hágase, ¿verdad? ¿Quién se encargaba de darle forma a esa palabra que salía del Padre? El Verbo. Pero el Espíritu Santo estaba ahí moviéndose, dándole forma a esa palabra que había salido del Padre. ¿Dónde más vemos al Espíritu Santo de Dios? En el Antiguo Testamento. Porque a veces pensamos que solamente descendió después que Cristo ascendió al cielo. Pero en los dirigentes de Israel podemos ver, ¿se acuerda de los jueces? ¿Se acuerda de Moisés? ¿Se acuerda de Otoniel? ¿De Sansón? ¿Se acuerda de Saúl, que fue desechado? Gedeón. ¿Qué decía la palabra del Señor? Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Moisés o sobre Sansón. Y de la única manera que Sansón pudo matar a 1000 filisteos con la quijada de un burro, no fue porque era tan fuerte. No hay hombre que pueda hacer eso. Era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero fíjese que venía por momentos. Fíjese que había un momento y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. ¿Se quedaba con él? No. Dice: vino sobre Sansón, hizo la obra y ya. Eso era todo. Pasó lo mismo con Saúl. Sí, Saúl profetizó en un determinado momento. También lo hizo Josué, también lo hizo Moisés, también lo hizo David. El Espíritu de Dios estaba sobre David. Entonces sí estaba con los dirigentes del pueblo de Israel. También el Espíritu de Dios le dio la facultad a José de revelar los sueños de Faraón, los sueños de su persona conocida. Y dijo en una ocasión Faraón, en Génesis 41:38: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Usted cree que él decía esos sueños porque él era inteligente? De la única forma que José pudo soportar todo lo que soportó, ser vendido como esclavo, acusado, preso, fue porque tenía el Espíritu de Dios con él. ¿Quién dice amén? Otra de las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es cuando ya Israel es libertado del pueblo de Egipto. No tenían artesanos, no tenían gente que diseñara, no tenían obreros profesionales con capacidades. Así que el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe lo que hizo? Aleluya. En Éxodo 31, 1 al 5 dice: mira, yo he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de madera. ¿Se da cuenta? No es porque ellos sabían. Eso fue una intervención divina. El hecho de que ellos pudieron de la noche a la mañana, imagínese usted, que usted le digan: bueno, necesitamos un diseño para el frente de la iglesia y usted no sabe nada, me ponen a mí, ya sabe lo que voy a hacer. Tremendo tollo, ¿verdad? Pero de repente el Espíritu de Dios le da la capacidad y usted viene y hace un diseño así como de eso de los paraísos o de esos grandes museos. Es totalmente anormal. Es sobrehumano, ¿verdad? Eso sucedió y está registrado en la Biblia, en Éxodo. De repente ellos tenían capacidades de diseño. Imagínense, un Oscar de la Renta que nació de la noche a la mañana, sin aprender nada, durante toda la vida, sin estudiar. De repente eres un diseñador. Solamente el Espíritu de Dios pudo hacer esto. También era el pastor del pueblo. ¿Quién usted cree que inspiró a todos los autores de la Biblia para escribir la palabra del Señor? El Espíritu Santo. Amén. También en Juan el Bautista, que dice que era el último de los profetas, dice que Juan no hizo ningún milagro. ¿Algún milagro hizo Juan? No, ningún milagro. Pero Jesús dijo de este hombre que era el más grande de los profetas. Y dice también Lucas 1:15
será lleno del Espíritu Santo y desde el vientre de su madre. Juan fue lleno del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Amén. Pero también lo vemos activo en la vida de Jesús. Desde el nacimiento, ¿quién hizo sombra en María? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién llevó a Cristo al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién le dio la fuerza a Cristo para resistir la tentación? El Espíritu Santo. Las palabras de quién utilizó él cuando le habló a Satanás y le dijo, escrito está. Las palabras del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos encontramos con que el Espíritu Santo de Dios no descendió el día de Pentecostés, sino que ya estaba entre ellos. ¿De qué manera pensamos que hicieron milagros, que todas las señales que hicieron los discípulos? Ya el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de Pentecostés? ¿Qué es lo especial? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Vamos a ver. Lo primero es Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si va conmigo la palabra del Señor. Juan 14, 15 al 17. Unos días antes de su muerte, Jesús le dice esto a sus discípulos: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, aleluya, quien estará con ustedes para siempre. Solamente un ratito, para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo buscan ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Jesús le está diciendo, ya ustedes han conocido el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora que se pone interesante, ¿qué dice acá? Porque ahora Él vive con, y después estará en ustedes. Qué tremenda diferencia en este versículo bíblico. De hecho, Jesús en otra parte de la Biblia les dice, mira, les conviene que yo me vaya. Y si usted es discípulo de Cristo y sabe que Cristo está a punto de morir, y usted ha pasado 3 años y medio con Cristo, caminando con Cristo, usted fue transformado por el Señor y usted sabe que ese es el Hijo de Dios, como dijo Pedro, ¿cómo es posible que Cristo ahora está diciendo, mira, le conviene que yo me vaya? Qué chocante. Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Quién es mejor compañía que tú? ¿A cuidado de quién nos vas a dejar si tú eres el Todopoderoso, si tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo tú estás diciendo que conviene que tú te vayas? Porque va a venir otro consolador. ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que los discípulos en ese momento quedaron así con la cara así brotada. ¿Cómo es posible esto? Y lo que Cristo está diciendo es que Él estaba limitado en su forma humana. Él estaba limitado a solamente ser como un coach, ¿verdad? Un manager que está ahí contigo y te está diciendo, hazlo así, hazlo de esta manera, mira qué bien. Pero llega un momento que mira, Él se va a dormir, que se va a su casita y tú quedas ahí solito. Cuando Cristo asciende al cielo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora ya no contigo, sino en tu interior. Aleluya. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es que ahora somos criaturas nuevas. Y la diferencia es enorme. Es enorme. Ese con y en es una diferencia enorme. Aleluya. Nosotros nos ha tocado vivir en la época donde el Espíritu Santo mora en nosotros. No nos tocó vivir solamente el con nosotros. Cuando se iba, volvía, se iba, volvía. Desde que creímos, Él está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en este día de Pentecostés sucedió algo tremendo. La llegada del Espíritu Santo tenía que ser tremenda.
aunque el Espíritu Santo de Dios siempre actúa de forma anónima, siempre dándole la gloria a Cristo, siempre exaltando al Padre, nunca el Espíritu Santo se ha presentado: aquí estoy yo, el Espíritu Santo, vamos a tratar con los problemas que tenemos. No, ¿verdad? Siempre dándole la gloria a Cristo, siempre exaltando al Padre. Qué lindo el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando desciende el Espíritu Santo, vino para quedarse. Y esta es la gran diferencia entre antes de Pentecostés y después de Pentecostés. El Señor sabía que sus discípulos, ahí está Pedro, un ferviente hijo de Dios que amaba a Jesús con todas sus fuerzas. Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Verdad? ¿Eso fue antes o después? ¿Verdad que sí que fue antes? Ahora, después de este día vemos un Pedro que, óigame hermano, ese Pedro después de ese día le dijo: no, yo ni siquiera soy digno de que me crucifiquen como mi Cristo, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Es tremendo. El cambio que dio Pedro fue tremendo. Y todo esto gracias al Espíritu Santo de Dios. Todo el mundo estaba ya reunido y de repente llega un viento recio. ¿Usted ha escuchado alguna vez un viento recio? No sé si usted ha escuchado un viento, como decimos en Dominicana, uno de esos tornados, arranca batata, ¿verdad? Que arrancan las cepas de los plátanos y eso. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido un huracán, hermano, pero esto es una cosa tremenda. Usted pasa por el campo y encuentra todos los plátanos así, mire, en el suelo. Lo único que se tambalean para todos los lados y siguen de pie son las matas de coco, las palmas. Usted la ve así, 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 y al final derecha otra vez, ¿verdad? Se imagina un viento, una tempestad tan fuerte que todo el mundo le escuchó. El pueblo completo le escuchó. Los que estaban reunidos allí lo escucharon, pero también los que estaban afuera, los que estaban trabajando. Todo el mundo escuchó algo recio, algo fuerte. O sea, ya ahí comenzó lo sobrenatural de la manifestación del Espíritu Santo. Y de repente esta gente se asoman porque quieren ver lo que está sucediendo en aquel lugar. Y todo el mundo ve cómo lenguas o llamas de fuego reposan sobre las cabezas de estas personas. Y se preguntan: ¿qué es esto? Y más adelante escuchan a estas personas que son de Galilea hablar en sus idiomas natales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entendemos lo que sucedió en aquel lugar? Sencillo. Nosotros estamos en un país multicultural. Aquí hay un idioma que es común. ¿Cuál es el idioma común? El inglés, ¿verdad? Imagínense que estemos en New York, que hay más culturas juntas, Times Square, lugares así. Usted ha ido, ¿verdad?, a New York, a la zona cero. Hay toda clase de culturas, ¿verdad que sí? Incluso hay gente que viene haciendo videos porque hablan 6 idiomas y les gusta. Oh, déjame ver qué idioma habla este, déjame ver si yo lo hablo. ¿Ha visto videos como esos? Gente que son políglotas, que hablan 5 o 6 idiomas y le encanta hablar con las demás personas en otros idiomas. Pero lo que pasó allí es que habían tantas naciones de personas que venían de diferentes países, pero había un idioma que era común. ¿Alguien sabe? ¿Ah? No. El griego. Todo el mundo hablaba griego, como el inglés. El español no, también. Todo el mundo hablaba griego, que fue de hecho el idioma en que fue escrita la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hablaban los discípulos con las demás naciones? Griego. Pero aquí hay algo sumamente, algo que me deja con la boca abierta, atónito. La gente que hablaban todos los otros idiomas, dígase francés, no sé si existía francés en ese tiempo. ¿Cuál idioma conoce usted? Portugués. ¿Qué más? Italiano. Ajá, muy bien. ¿Alguien aquí habla japonés? Ah, ya ve, el pastor habla japonés. ¿Verdad? ¿Qué les recuerda esto? ¿Dónde nacen esos idiomas?
¿Dónde nacieron los idiomas? ¿Dónde nacieron? ¿Y por qué Dios le dio diferentes idiomas a las personas? Para separarlos, para que no trabajaran en unidad por un fin malévolo que se habían puesto de acuerdo. Pero en este momento vemos una reversión de lo que sucedió en la Torre de Babel. Ahora todas estas personas en sus idiomas originales están escuchando a estos hombres galileos que no hablan más que su idioma natal y el griego, ¿verdad? Eso es lo que ellos hablaban. Y lo escuchan hablar de repente en sus idiomas natales. Y la gente se está preguntando: ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué significa esto? Aquí está ocurriendo algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que escuchemos a estos hombres hablar en nuestros idiomas natales? Lo que ocurrió allí no fue un arrebato de emociones. Lo que ocurrió allí fue algo a ciencia abierta y verídico. Las personas ellos escuchaban en su idioma, pero el que hablaba en el idioma normal que hablaba. Pero todo el mundo entendía en su idioma. Todo el mundo entendía en su idioma. Qué fuerte esto. O sea, ¿cómo es posible usted de repente que usted está hablando japonés? Terrible. Y no fueron idiomas inventados. No fue un dialecto sin sentido. Fue una lengua verdadera, un idioma que se hablaba. Amén. Así que esto sobrenatural atrae a la multitud. Yo le he traído esto para que podamos entender un poquito más del regalo del Espíritu Santo. Ese viento recio, las lenguas repartidas como de fuego, ¿fue ese el regalo? ¿Cuál fue el verdadero regalo? Lo que estaba adentro. Porque aquí vemos un regalo, pero el regalo es la caja, es la envoltura, es la cinta, es lo que está adentro. Es el poder del Espíritu Santo. Ese fue el regalo de ese día, el poder del Espíritu Santo. Y fue muy bonito el viento recio, y fue muy bonito que hablaran en otras lenguas y que lo entendieran por la necesidad. Pero el verdadero regalo de ese día fue el poder transformador del Espíritu Santo, que cambiaba vidas, que transformaba corazones. El verdadero regalo no fue la envoltura, no fue que pudieran hablar otras lenguas. Y es lo que tenemos que preguntarnos hoy en día: ¿será que el Espíritu Santo de Dios no está aquí porque no escucho a otra gente hablar en otros idiomas? El Espíritu Santo de Dios está aquí porque lo puedes sentir en tu corazón, transformándote, hablándote, diciéndote: yo estoy contigo. Recuerda las palabras de Cristo. Y lo que sucedió allí fue tremendo, porque ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y da un mensaje sin temor, sin miedo, porque fue un mensaje muy fuerte el que él dio. Fue un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el desenlace? 3,000 personas se convirtieron al Señor. Aleluya. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. El verdadero poder del Espíritu Santo es el que camina contigo en tu corazón, el que te levanta cada mañana y te dice: vamos hacia adelante, todavía falta mucho. Es esa llama en tu corazón, ese fuego que hablábamos esta mañana en la clase, que no te deja rendirte. Cuando tus fuerzas se acaban, el Espíritu de Dios dice: ahora vienen fuerzas de arriba, ahora vienen fuerzas del Padre, ahora vienen fuerzas de Cristo, ahora te fortalezco para que sigas hacia adelante. No te detengas, no te rindas. Eso solamente se logra por la fuerza y por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos pensado en rendirnos? ¿Cuántas veces nos hemos levantado y hemos dicho: Señor, no tengo fuerzas? Y viene
el soplo del Espíritu Santo, el abrazo del Espíritu Santo. Viene la ternura, viene ese amor. El Espíritu Santo te recuerda las palabras de Cristo y te dice: recuerda que Cristo dijo que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, que no te dejaré y que no te desampararé. Qué lindo es el Espíritu Santo de Dios. La misma palabra de Dios dice que las lenguas iban a cesar, pero sus palabras nunca pasarían. Amén. Y después de esto, tenemos que preguntarnos: ¿soy yo lleno del Espíritu de Dios? ¿Soy yo lleno del Señor? Por cierto, vamos a ver qué es el lleno del Espíritu de Dios. Así que ya hemos establecido que el Espíritu Santo de Dios te sella desde el momento que creíste, de que eres propiedad de Dios, eres propiedad del reino de los cielos, eres un hijo de Dios. Y esa es la garantía de que vas a pasar a la vida eterna con Él, y nadie te lo puede quitar. Aleluya, nadie te lo puede arrebatar. También hemos dicho que al momento de creer eres bautizado con el Espíritu Santo, porque ya eres uno con Cristo. Amén. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser bautizado o sellado con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? Es una palabra fuerte, porque el hecho de que ahora eres el templo del Espíritu Santo es lo que Cristo le dijo a esa mujer que le dio de beber. Y él le dijo: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría del agua que brota para vida eterna. Y ese es el agua del Espíritu Santo. El agua representa al Espíritu Santo de Dios. La fuerza del Espíritu de Dios nos impulsa. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió en aquel lugar y en aquel momento fue: si eres lleno del Espíritu Santo, es porque eres el templo del Espíritu Santo. Y él le dijo a aquella mujer: oye, llegará el momento en que no habrá que llegar al templo para adorar, sino que en todo lugar adorarán al Padre en espíritu. En otras palabras, está diciendo que el Espíritu de Dios moraría dentro de cada cristiano, dentro de cada hijo de Dios. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, la palabra que queremos decir en un español simple debería ser influencia total. Amén. Influencia total, controlado por. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona endemoniada, una persona poseída por un espíritu inmundo. Da miedo. ¿Cuántos han reprendido un demonio? Bueno, hay una diferencia enorme, pero vamos a ver cómo lo podemos decir. ¿Recuerdan el endemoniado gadareno, verdad? Que estaba poseído por una legión de demonios. Pero la palabra poseído, ¿verdad?, es que toma la persona, ¿verdad? Ya la persona no sabe lo que está haciendo. Toma control, la persona queda ahí dentro, pero ya hay un demonio que toma control de esa persona, de sus actos, de sus hechos, ¿verdad? Poseído. Y el hecho de ser poseído es que lo hizo sin permiso, lo hizo de una forma violenta, de una forma engañosa y de una forma que trae maldad. Es una posesión y por eso viene del enemigo. Más cuando somos llenos del Espíritu Santo, es con conocimiento, es por bondad, es por amor y es de parte de Dios. Nada parecido a lo que dije anteriormente de ser poseídos. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestro entendimiento se abre.
es iluminado. Hacemos lo que verdaderamente agrada al Señor. Somos libres. Podemos amar verdaderamente cuando somos llenos del Espíritu Santo. Somos libres cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Una diferencia enorme. Una diferencia tremenda. El ser llenos, hijo de Dios, es ser controlado por el Espíritu de Dios. No poseído. No poseído. No es que de repente el Espíritu de Dios habita dentro de ti y ya tú no sabes lo que haces, como que estás poseído. No, el Espíritu Santo de Dios te llena para que seas la persona que Dios quiere que tú seas, para que andes en las obras de Cristo, para que haga los hechos que dice la palabra de Dios que nosotros íbamos a hacer. Así que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hablamos de una persona que ha rendido su yo y ha dicho: bueno, yo no puedo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, ya mi vida yo no la controlo. Ya las decisiones que yo tomo, no las tomo porque le gustan a Abel, las tomo porque le agradan al Señor, porque ahora soy controlado, soy guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y esta sí que es una diferencia enorme entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos siempre estamos llenos del Espíritu Santo. No siempre estamos llenos. Por eso la palabra de Dios dice: sed llenos del Espíritu Santo, no anden en embriaguez donde hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando con creyentes. Y para que entendamos un poquito mejor lo que es el lleno del Espíritu Santo, es estar bajo la influencia total del Espíritu de Dios. ¿Alguien ha estado enamorado aquí? ¿Alguien ha estado enamorado? Hay poca gente. No digan mentiras, no. Fran, ¿tú levantaste la mano o bostezaste? ¿Qué hiciste? Ah, siempre, muy bien. Ah, miren, se salió debajo de un... Siempre enamorado, pastor. Ah, qué lindo. Entonces, ¿cuántos están enamorados? Muy bien. ¿Se acuerda todo lo que uno hace cuando uno verdaderamente ama, verdad? En mi país dicen que un cabello de una mujer ala más que una yunta de bueyes. Hermano, mire, cuando usted está de verdad, que usted tenga esa pasión, esa primera fase, un viento, una tempestad, agua, no, eso no importa, vámonos. Usted llega, hermano, en una carreta, en un burro, en un caballo, usted llega en el carro del vecino, usted llega como sea, pero usted llega a esa casa. Usted llega. Ya que pasar 7 ríos y 7 mares, usted llega, porque usted tiene que ver a esa mujer. Es que hay una influencia, hay una cosa ahí que hay que verla. Tengo que verla. Me muero si no la veo. Ahora sí, como que están enamorados. Creo que ya se le parece familiar. Hermano, ¿qué te lleva a ti a tomar todas esas decisiones? Y cuando eres herido por una persona que amas, ahí es que se pone la cosa fea. Porque sí que también ese mismo amor que te hacía hacer tantas cosas lindas, cuando estás herido por la persona que amas, también te lleva, bajo esa influencia de que estás herido, también te lleva a cometer muchos errores. Y por eso muchas personas cometen errores garrafales, dominados por un celo, dominados por un malentendido, o porque están heridos, o porque le fueron infiel, toman decisiones mortíferas. Todo dominado ¿por qué? Por un sentimiento. Así que ser lleno del Espíritu Santo de Dios es de la misma manera. Hay un fuego que te anima. Hay un yo quiero verlo. Hay un yo quiero alabar al Señor. Hay un yo quiero entregarme a Él. Hay un yo quiero leer sus palabras. Hay un yo quiero orar, porque estoy enamorado de mi Cristo, porque estoy enamorado de mi Dios. Y ese Espíritu Santo que está en mí, que está en mi corazón, esa llama, esa pasión,
me invita a mí a orar, me invita a mí a leer la palabra, me invita a mí a no rendirme, me invita a hacer lo que le agrada al Señor y no lo que me agrada a mí. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. De la misma manera, el matrimonio pasa por muchas fases, ¿verdad? El matrimonio comienza con la fase de la perfección, la pasión. Todo es perfecto. Después hay otra etapa donde dice, bueno, como que no es tan perfecto, ¿verdad? Como que no era así. Y después viene otra etapa donde dice, no, la mujer es perfecta, el hombre es perfecto, lo que pasa es que hay que crecer, madurar. Y viene una etapa de acuerdos. Bueno, de la misma forma, en los caminos del Señor hay tribulación, hay pruebas, hay luchas, tomando en cuenta que todavía habitamos en un cuerpo mortal, que todavía estamos en la carne. Hay momentos que sucumbimos ante la tristeza, ante el dolor, ante el problema, como decíamos esta mañana de Elías. Elías prefirió la muerte siendo un hombre lleno del poder de Dios. Y estaba por ahí, no, esa Jezabel me quiere matar, me quiere arrancar la cabeza. Un hombre que había eliminado 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, de repente está llorando porque una mujer le dijo que sus dioses que la mataran si no acababa con Elías. Yo me imagino que Jezabel tenía que ser una mujer bien, de un porte bien extremo y bien fuerte, que ese hombre tembló ante la palabra de esa mujer. Usted se imagina, yo me imagino a Jezabel de 6 pies de estatura, 25 de brazo, así, una mujer, mire, ya usted sabe, una gigante, porque ese hombre cogió miedo. Ese hombre cogió miedo, hermano, se quería morir. Sucumbió ante el dolor, sucumbió ante la tristeza. Y eso solamente dice una cosa: somos humanos, hermanos. No siempre estamos ahí arriba, lleno. Hay momentos que no, que llegamos a la iglesia arrastrando los pies. Hay momentos que llegamos a la tristeza, a la iglesia diciendo, bueno, es que no me puedo quedar para llorar en mi casa, lloro en la iglesia. Y así muchas veces vivimos. ¿Significa que no tenemos el sello del Espíritu Santo? Sí lo tenemos. Pero también significa que debemos hacer lo que hicieron los discípulos: estar unánimes, en un mismo sentir, en unidad, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí recibes fortaleza. Una vez más eres lleno de su poder. Y dices, ¿sabe qué? Eso que estaba pensando no se compara en nada con el poder que he recibido del Espíritu de Dios en esta mañana. Y quizás así vinimos hoy. Quizás vinimos con nuestros pedazos delante del Señor. Quizás vinimos destruidos. Quizás vinimos hoy sedientos. Quizás vinimos hoy con el último billete de $50 en el bolsillo, sin saber qué vamos a hacer en esta semana, sin saber cómo vamos a arreglar los desafíos de la vida, sin saber qué va a pasar con la salud de tu madre, de tu padre, de tus hijos. Hay muchos desafíos. Situaciones como la que estamos viviendo de inmigración, no sabemos. Y hay tantos problemas, tantas cosas. En la casa podemos ver hijos perdidos, madres que lloran por sus hijos, que quieren ver a sus hijos libres y todavía no lo están. Y venimos a la iglesia arrastrando esos pedazos. Venimos a la iglesia muchas veces rotos. Pero déjame decirte que este es el mejor lugar para cualquier persona rota, porque Él vino a levantar al caído. Él dice que Él se compadece de sus hijos, que Él habita con el quebrantado de espíritu. Escucha eso: Él habita con el quebrantado de espíritu. ¿Y qué necesita el Espíritu Santo de ti y de mí para que seamos llenos del Espíritu Santo? Hay una cosa que tienes que hacer, y es rendirte a su presencia. Es rendirte a la voluntad del Señor. Y cuando eso sucede, para lo cual se necesita mucha humildad, de decir: Señor, yo no puedo. Señor, yo estoy vacío sin ti. Señor, yo no puedo hacer las cosas
Yo no puedo vencer si tu Espíritu Santo no me da la fuerza. Y yo no puedo llegar al cielo sin el Espíritu de Dios. Y yo no puedo santificarme sin el Espíritu de Dios, porque esa es la obra que Él hace en mí. Si Él no me santifica, yo no me puedo santificar. Y si Él no me guarda, yo voy a tropezar. Y si Él no cuida mis pies, si Él no ilumina mis caminos, voy a caer, voy a tropezar y voy a hacer lo que no quería hacer. Hay una humildad que necesitas y que yo necesito, de reconocer que sin Él no puedo, que sin el Espíritu Santo de Dios no hay forma, nada podemos hacer sin el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero invitarte a que estés de pie en esta tarde ya. Y si hay una decisión que tenemos que tomar en el día de hoy, como la que tomaron en el Pentecostés, es de rendirse totalmente a la voluntad del Señor. Quizás no todos los días me siento al 100% lleno. No todos los días me siento invencible. Pero qué lindo es sentir el abrazo del Espíritu Santo que nos recuerda: tú eres mi hijo. Nos recuerda que Él sigue trabajando en nuestras vidas. Nos recuerda que somos su obra. El Espíritu Santo de Dios nos recuerda las palabras de Cristo. Nos recuerda: fiel es aquel que comenzó la obra, Él es fiel para terminarla también.